Y bien, amigos, continuamos aquí conversando con el coordinador estatal del INEGI en Baja California, el maestro Humberto Ibarra Picos, y entramos ya de lleno, si les parece, Humberto. La propuesta es ya poderle dar a conocer a nuestra audiencia una de las principales pues aspectos relevantes, ¿no? Los insumos, los servicios, los factores climáticos. En resumen, son algunas de los hallazgos que tenemos en la parte donde, ¿no? ¿Qué es lo que más le preocupan a los productores? ¿Por cuál quieres comenzar y entrar a la análisis? Pues pudiéramos empezar por la problemática, Rosa, y por las características sociodemográficas de los productores, antes de irnos pues al tema de la superficie. Sí. Y es importante acotar, Rosa, que la información del censo agropecuario, como lo comentábamos en el extracto anterior, es una información que no solamente va a aparecer en tabulados, sino va a ser información georreferenciada, la información agrícola, ganadera y forestal, es decir, y sus características como el uso del suelo, la frontera agrícola y las zonas de riego, las vamos a poder visualizar de forma digital. La riqueza del censo tiene muchos impactos, Rosa, y entre otros yo destacaría el tema de que vamos a poder medir pues, la Agenda 2030, que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La autoridad pues, va a poder tener este parámetro de medición y ubicarse. Ya estamos muy cerca del 2030. Así es. Hace 5 años se veía muy lejos. No, pero ahorita cada ya vez... estamos a un tris de eso, así ¿no? Es. Y nos falta, no hemos avanzado tanto. Y nos falta, bueno, sí. Desde la perspectiva de la información censal, pues nos vamos a ubicar en el punto en el que estamos, y a partir de ahí creo que pues tendrán que acelerarse muchas cosas para poder llegar en mejor posición a la agenda. Entonces la información censal va a permitir eso. Y la información del censo agropecuario, Rosa, pues pretende generar cifras actualizadas, datos estadísticos actualizados de las unidades de producción, cómo se distribuyen, cómo se conforman, cuáles son sus características. En general sería lo que buscó el censo agropecuario. Es importante acotar, Rosa, también, porque luego hay alguna confusión de los usuarios o del público. La información que genera el instituto siempre tiene un momento de referencia. Es una fotografía de un momento determinado, a cómo estabas en ese momento, es decir, a cómo estaba el campo mexicano en ese momento, y esta fotografía cubre de octubre del 2021 a septiembre del 2022. En esa ventana de tiempo está referenciada toda la información agropecuaria y forestal. Y las existencias de ganado tenía que tomarse un día de referencia. En este caso fue el 15 de septiembre. Entonces, el hato ganadero que estuvo hasta el 15 de septiembre esa es la fecha. Todo lo que estuvo antes, todo lo que exista después, es diferente, ¿no? Sin embargo, esta frontera o esta ventana de tiempo nos permite ubicar la información para efectos de todas las comparaciones que tú quieras hacia adelante o hacia atrás. Ahora, en los primeros hallazgos, Rosa, que nosotros encontramos dentro de la temática para los productores y las productoras, que insisto, Rosa, fue muy importante su participación. Nosotros nos preparamos bien como instituto, pero la paciencia y la buena disposición de los productores y las productoras pues, nos llevó a esta información. Y también al apoyo de muchas instituciones, la Secretaría del Campo, el Ejecutivo Estatal, dependencias estatales, federales, pues también coadyuvaron con la difusión. Es importante reconocerlo. Por eso hablo de un logro del país, más que del instituto. Pero bueno, volviendo a los hallazgos, encontramos que la principal problemática que señalan nuestros productores, nuestras productoras, son los altos costos de insumos y servicios. 90% de los productores señalaron este problema. Y es estructural porque tiene el mismo comportamiento nacional que y local que estatal. Entonces, bueno, ahí hay mucho por hacer en cuanto a los insumos y los servicios. Y luego el segundo problema, pero ya se baja menos del 50%, con el 47% señalaron los factores climáticos, los productores. Bueno, alguien diría, ¿y qué podemos hacer con los factores climáticos? Porque son elementos externos que están fuera de nuestro control. Pues sí, porque ahí estamos hablando de sequías, estamos hablando de heladas, pero puede haber también donde sí podamos incidir, por ejemplo... No, y la falta de agua por el cambio climático, que también vamos a tener menos agua, menos dotación del río Colorado y tendremos que pensar en la tecnificación. Sí, exactamente. Río. Y también, bueno, también captamos la información. No es propiamente ahorita objeto de los resultados oportunos, pero también captamos los sistemas hídricos que se desarrollan pues, para las siembras, el estrés hídrico para las siembras que no son de temporal. Entonces, ¿dónde podemos incidir? Bueno, por ejemplo, en los incendios, en el control de los incendios, en el control
control de las quemas que se dan. Hoy escuchaba en la radio una queja de que están dándose quemas en el valle y lo que genera. Bueno, ahí sí pudiéramos incidir. Sin embargo, pues es un problema recurrente y tendríamos que trabajar en él. El tercer gran problema, me voy a enfocar nada más en los primeros 5, porque es una multiplicidad de problemas, es en el impacto que tuvo la pandemia del COVID. No podía quedar fuera. Estamos saliendo de una pandemia. Correcto. Y en el ciclo de levantamiento 21-22 todavía estábamos en pandemia. Y fue el tercer problema que señalaron las y los productores. Pero también hay que señalar que gracias al sector primario, que no dejó de trabajar durante la pandemia, con todos los costos que esto implicó, las cosechas se levantaron, toda la población tuvimos en nuestros hogares el pan, el huevo, la leche, la carne, todo lo que conlleva. Claro. Entonces yo creo que nuestro reconocimiento para las jornaleras, jornaleros, los productores, toda la gente que se involucra, ¿no?, en el sector. Sí, en el caso de los jornaleros y las jornaleras, pues salir de su casa y trabajar no obstante la pandemia. Así es. Y de los propietarios o los productoras y las productoras, el mantener esa plantilla, el mantener la producción. Y fue un fenómeno mundial, Rosa. Este sector no dejó de trabajar nunca, sino pues ¿qué hubiera pasado con los que vivimos en las ciudades o con los que nos alimentamos de lo que produce el campo, ¿no? Correcto. Ciertamente también hay un tema de exportaciones, de importaciones, pero en general este sector efectivamente nunca bajó la guardia y eso pues nos tiene pues aquí, ¿no? Correcto. El otro tema que se señaló como problemático es la inseguridad, ya en los porcentajes del 30%, 34%, seguido de factores biológicos, ¿no? Aquí están las plagas y las enfermedades. Aquí se ha visto que en la administración actual pues se le ha dado un impulso al tema de los fertilizantes y a su financiamiento o a su apoyo. Pero bueno, esta información permitirá ubicar dónde está con mayor recurrencia estas necesidades, ¿no? ¿Qué tipo de productores requieren estos apoyos? Insumos. Y si están llegando a quien deben de llegar, ¿no? Así es. Y el otro gran problema es la escasez de mano de obra. Para mí es un dato sorprendente. El 20% de las y los productores señalaron que uno de los principales problemas, Rosa, es la escasez de mano de obra. Y eso es muy significativo porque uno pudiera pensar que en el campo, dadas las características de quienes se emplean, pues no debería haber ese problema. Y en Baja California es el quinto problema que señalan las y los productores. Pues aquí qué medidas se requieren y en dónde se requieren, pues será parte de lo que las autoridades relacionadas con el sector, federales y estatales, más que municipales, pues deberán tomar cartas en el asunto. Y esperamos que esta información pues les ayude a tomar decisiones. También viene la pérdida de fertilidad del uso del suelo, el tema de la burocracia para la comercialización por el excesivo intermedialismo, la edad avanzada, las dificultades para la transportación, la falta de drenaje, es decir, elementos o problemática que están dentro del ámbito del productor, pero hay otros que no, que corresponden, por ejemplo, el tema de la seguridad, ¿no? Es un tema muy relevante para que el productor pues, pueda tener los elementos que le permitan trabajar el campo sin mayor quebranto, ¿no? Así es. Para nuestra audiencia, cuando hablamos de drenaje en el caso agrícola, los drenes parcelarios pues le permiten a las tierras cuando se riega, bueno, pues que se vaya a través de estos drenes, ¿no?, el agua que finalmente va, ¿no?, desechando los cultivos. Y el otro tema que está muy pendiente en el Valle de Mexicali es la falta de drenaje sanitario. Ojalá que esta información le permita a los legisladores, ¿no?, realmente tener políticas públicas y presupuesto a la Secretaría de Hacienda para que puedan destinar más drenaje al Valle de Mexicali, porque finalmente el hecho de que existan letrinas en el Valle de Mexicali, pues todas los mantos freáticos pues son mantos freáticos y se puede contaminar. Entonces podemos perder más. Y aparte creo que es un derecho humano de salud que se tenga drenaje sanitario, los drenajes parcelarios. Y esa información ya existe, Rosa. Esa información ya existe. Pero no hemos porque hecho nada. Los servicios sanitarios, entre otros servicios, los captamos en el censo de población. Te podemos presentar la radiografía de qué... Pues te invitaré próximamente porque nos urge que se tomen medidas y que el ayuntamiento... Y esa información ya la pusimos en manos también de los tomadores de decisiones, porque nosotros difundimos los resultados del censo de población
en todas las instancias habidas y por haber, y la Cámara de Diputados, la federal y la local, tuvo acceso a esa información. Entonces, podemos tener una radiografía de cómo están los sistemas sanitarios en cualquier punto del país. Así es. Porque eso lo captamos vía el censo de población, ¿no? Bueno. Y es una información muy valiosa porque pues lo hacemos cada 10 años. Igual es un punto de referencia que nos permite pues proyectar decisiones políticas. Sí, porque son inversiones costosísimas y muy altas. Así Entonces, pero si empezamos, si estamos hablando de hace 10 años, si hubiéramos empezado, ¿no? Decir, bueno, pues ahorita vamos a meter el drenaje sanitario en tales colonias, en tales ejidos, pues vamos avanzando, tenemos un plan. San Quintín está en una condición muy similar al Valle de Mexicali. Así es. Muy similar al Valle de Mexicali, y pues ahí los elementos, la información, la gran información, evidentemente ya precisar las cosas implicaría en estudios concretos, pero la gran información que te permite proyectar grandes decisiones, ya la tenemos. Así es. Oye, Humberto, nos dirá nuestra audiencia de Tijuana, a quien mandamos un saludo. Tijuana, ¿qué superficie? Porque vemos que hay, según el estudio que aquí vamos a presentar las láminas, la superficie de 1.5 millones de hectáreas que existen en Baja California de uso o vocación agropecuaria. Aquí me detengo porque finalmente hubo una cuenca lechera que estaba entre Tecate y lo que es Tijuana. Para los que no conocieron Tijuana hace 50 años, pues Tijuana tuvo extensiones muy grandes de olivaleras, ¿no? En su momento se recordará quienes han recorrido ahorita ya el Corredor 2000 y demás. Entonces me gustaría que hablaras un poco, porque Tijuana pues hoy se ha convertido finalmente en una ciudad eminentemente industrial, en una ciudad financiera, es el municipio más grande que crece de manera más exponencial en nuestro país. No sé si quisieras destacar algo de esa zona, entre Tecate, Tijuana, ¿no? Ok, el tema ya de la distribución municipal es una información que está pendiente. Para el 21 de noviembre. Para el 21 de noviembre, esos desgloses ya los tendremos. Okay. Ahorita la información todavía es agregada. Pero una pincelada. Pero sí te puedo decir que en el tema de la superficie sembrada, que cuando presentemos los definitivos, esta información se va a desglosar. Se va a desglosar de diferentes maneras. Una de ellas va a ser por área geográfica, podremos decir, ya entonces qué municipio, qué localidad comprende qué superficie sembrada. Perfecto. En Baja California, la superficie sembrada que nosotros detectamos, Rosa, son 186,000 hectáreas de superficie sembrada. Esa superficie sembrada representa el 12.3 de la superficie total de uso y vocación agropecuaria, ¿no? Es el 12%, es decir, no toda la tierra que potencialmente que puede ser susceptible de siembra, se siembra. No es una proporción en estos términos, ¿no? Y hay una superficie total con vocación agropecuaria de 271,000 hectáreas en Baja California. De esas, 186,000 las encontramos sembrada en el ciclo que te hacía referencia. Hay otra proporción, 85,128 hectáreas, que no estaba sembrada en el momento del censo. ¿Por qué no estaba sembrada? Pues por mal temporal, porque no hubo quien la trabajara, por falta de recursos, en fin. O porque vendió sus permisos de agua a la ciudad. Sí, por el motivo que haya sido. Y eso pues es un dato importante porque representa casi el 32% de la superficie agrícola total, ¿no? Que es muy alto. En uso. Ahora, esta superficie agrícola total de los 271,000 hectáreas se integra a la superficie agrícola total que hay en Baja California de 543,000 hectáreas, ¿no? Porque hay una superficie que tiene que ver con unidades de producción que están en descanso, que son tierras productivas, pero que en el ciclo de levantamiento estuvieron en descanso. Entonces, de las 543,000 hectáreas, únicamente la mitad, el 51%, era superficie susceptible de siembra. Esa es la composición en cuanto a la superficie. ¿Qué es lo que está en el recuadro ¿Qué es lo que está en el recuadro? ¿Qué hay en la superficie sembrada?
qué cultivos son, es justamente lo que vamos a estar viendo con mucho nivel de desagregación en los resultados definitivos. Muy bien. Entonces, continuamos de los 5 más importantes hallazgos de la problemática que declara el sector. ¿Qué nos falta mencionar para irnos al corte, si te parece, Humberto? No, ya la estaríamos cubriendo, finalizando, y lo relevante es, insisto, en que es un tema, son problemáticas estructurales, nacionales, porque el comportamiento es muy similar al país. Entonces, aquí el reto no solamente es local, sino es del ámbito federal. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir desglosando los resultados más relevantes de este censo agrícola, que ya está en esta primera etapa presentándose algunos hallazgos, y la presentación final la tendremos el próximo 21 de noviembre. Pero vamos a continuar después de este corte conversando con el coordinador estatal, el maestro Humberto Ibarra Picos. Con él volvemos.